Mi nombre es Magdalena Freitas, yo soy docente de la universidad, pero además me dedico básicamente a todo lo que tiene que ver con la comunicación de moda. Estoy formada en diseño de indumentaria y textil, estoy especializada en sociología del diseño, tengo un máster en comunicación de diseño. Entonces, bueno, tengo toda una trayectoria, tanto en formación vinculada al diseño y a la imagen, a la teoría del diseño, y también tengo, digamos, como una carrera, una expertise desarrollado en todo lo que tiene que ver con la comunicación de moda entendida como desarrollo de campañas, lookbook, asesoramiento vinculado a la estética de la marca, a todo lo que tiene que ver con visual merchandising. Y también me he dedicado a la investigación de tendencia, trabajando en un laboratorio nacional durante varios años y luego actualmente más asesorando a marcas respecto de tendencias actuales y cómo llevarlo adelante y relacionarlo con sus colecciones, es decir, cómo aplicar toda aquella información de tendencia que yo puedo relevar y ver de qué modo lo llevo adelante en mi proyecto, ¿no? Cómo me apropio de esa información. Respecto de mi carrera docente, soy docente hace 17 años aproximadamente, como que ya pierdo la cuenta. En la Universidad de Palermo estoy hace más de 14 años dando clase, sobre todo en el área de moda, en las materias de producción de moda, y en otras universidades también trabajo en el área de diseño concretamente, ¿sí? Eso es un poco sobre mí. Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver hoy? ¿Sobre qué vamos a estar charlando? La idea es, o la propuesta, ¿sí?, que yo les traigo el día de hoy, tiene que ver con pensar las tendencias, ¿sí?, poder entender, poder meternos en definir qué es una tendencia, no empezar a desasnarnos de algunas interpretaciones o nociones que están flotando por ahí sobre qué es una tendencia y que tal vez no son, digamos, como son un poco arbitrarias, si se quiere, y cómo podemos, una vez que sabemos qué sería una tendencia, cómo podemos relacionarlo con la noción de moda, ¿no? También el concepto de moda, un concepto, digamos, como muy hablado, muy mencionado, pero poco definido, ¿sí? Entonces la idea es poder terminar este encuentro entendiendo mejor qué es una tendencia, los tipos de tendencia en los que podemos pensar, qué es la moda, ¿no? Más allá de pensar la moda indumentaria, qué es la moda en sí misma y después poder pensar qué es la moda indumentaria y cuál es la interrelación que se construye entre estos dos aspectos tan importantes que no solo impactan en lo indumentario y en lo corporal, ¿sí? Las tendencias y la moda son fenómenos sociales que tienen alto impacto en general, ¿sí? Entonces nos vamos a meter un poco en eso para entender cómo se plantea, digamos, cómo nos acercamos a una metodología de investigación de las tendencias, ¿no? Una vez que sepamos qué son, poder entender cómo ir a buscarlas, ¿no? Cómo poder analizar un poco la realidad y encontrar y definir o pensar o proponer una tendencia particular, ¿sí? Voy a compartir pantalla. Cualquier consulta que tengan, o duda, o comentario, ustedes lo pueden ir haciendo por chat, y María me va a ir a mí mencionando las consultas y yo podré ir, digamos, haciendo comentarios o respondiendo y demás, ¿sí? Voy a compartir pantalla entonces. Un momento. Ahí estamos, ¿sí? Espero que todos estén viendo bien. Déjenme, a ver que esto lo quiero minimizar. Ahí está. Bueno, entonces, estamos aquí en el OpenDC 2021. Nuestro tema de hoy va a ser el tema de las tendencias y las modas indumentarias, ¿sí? Que no es la moda en general, sino las modas indumentarias. Bueno, esta soy yo, esto es un poco lo que les comenté, simplemente por si no prendíamos la cámara para charlar un poco de quién era yo. Y entonces, sí,
vamos a plantear algunas palabras clave o algunos conceptos clave que vamos a estar trabajando y definiendo el día de hoy, ¿sí? en este tiempo que vamos a estar juntos. Nosotros vamos a estar hablando de tendencias y modas indumentarias, por lo tanto, vamos a definir qué es una tendencia, pero también vamos a clasificar las tendencias dentro de las tendencias conceptuales y las tendencias comerciales, ¿sí? Las vamos a pensar como tendencias distintas entre sí, con distinta duración, con distintas expectativas, etc. Ahora, vamos a definir lo que es la moda, es decir, la moda va a ser un concepto clave, pero para nosotros lo que va a importar va a ser la moda indumentaria, ¿sí? Que es dentro del universo de la moda un aspecto donde la moda influye. Y por último, también vamos a estar hablando de la significación, ¿no? La significación es un concepto que viene de la lingüística, es decir, de la ciencia que estudia la lengua, pero que tiene que ver con el sentido, es decir, con ese, digamos, con esa identidad, con esa idea que yo encuentro y que recupero de la imagen. Y cuando hablamos de la imagen no es solo una fotografía, sino de tal vez la imagen de una persona, la imagen en términos de su vestuario, ¿sí? Y qué nos comunica eso. Entonces la significación va a estar vinculada a, digamos, como a ese modo de comunicar y cómo ese modo de comunicar yo lo puedo desglosar o decodificar a través también de entender esas prendas, ¿no? Que en indumentaria llamamos tipologías. Entonces vamos a tomar la significación como un concepto clave, porque lo que estamos haciendo acá es tratando de leer, ¿no? Leer entre comillas, los vestuarios, las estéticas, los objetos, los colores como una expresión de la sociedad. ¿Sí? Bien, avanzo, ¿eh? Entonces, en principio, ¿sí? Vamos a pensar qué es una tendencia. Nosotros prendemos, bueno, ya no existe prender la tele, estoy de modella, ¿no? Pero digo, miramos un video en YouTube o vemos una historia en Instagram y mucha gente vinculada al área del diseño o no tanto, habla siempre de tendencias, ¿no? La tendencia es tal cosa, la tendencia es tal otra. Y en realidad creo que no todos, o solo tal vez la gente que está muy vinculada al universo del diseño en general, puede entender concretamente qué es una tendencia. Entonces, vamos a pensar y vamos a ir al origen, ¿no? Vamos a tratar de pensar de dónde viene el concepto tendencia en sí mismo y en principio en qué disciplina comenzó a utilizarse la noción de la tendencia como un enfoque para analizar la sociedad. ¿Sí? Entonces, la tendencia como concepto, incluso como enfoque, se utiliza más que nada en la economía, ¿sí? Es decir, ¿qué hace la economía? ¿Cómo utiliza la economía el enfoque de tendencias? ¿No? Enfoque, cuando hablamos de enfoque estamos entendiendo como un modo de analizar un determinado aspecto, ¿no? Yo puedo analizar la economía desde las tendencias, pero también la podría analizar incluso desde la sociología, ¿no? Entonces, nos vamos a meter desde el lado de las tendencias. ¿Para qué utiliza las tendencias la economía? Utiliza este enfoque para poder comprender cómo va a actuar una sociedad hacia el futuro, ¿no? Incluso puede ser hacia un futuro cercano. Entonces, ¿qué entiende la economía por tendencia? Esta metodología donde lo que hacen los economistas es decir, bueno, a ver, necesitamos poder pensar qué medidas económicas aplicar hacia el próximo año para que la economía crezca. Entonces, ¿qué hace la economía? Dice, bueno, vamos a analizar cómo está nuestra sociedad, vamos a mirar cómo está consumiendo, ¿sí? Entonces, cuando comienza a hacer ese análisis, dicen, bueno, a ver, estamos detectando, ¿sí?, que hay un patrón que se repite, y es que determinado sector no llega a fin de mes, determinado, no sé, el sector popular ha dejado de consumir determinados productos y no llega a fin de mes y no paga los impuestos, el sector medio paga los impuestos, pero no consume tanto, y el sector alto sigue igual.
Entonces, empiezan a detectar un patrón de conducta, ¿no? Y es decir, que tal vez el sector medio y el sector bajo han dejado de consumir. O sea, se les ha achicado la brecha de consumo. La tendencia lo que les permite, esta detección, esta tendencia de estas personas a consumir menos, le permite a la economía decir, ok, ¿qué tenemos que hacer? Generar más promociones, invertir dinero en estos dos sectores para que el consumo se aceite y crezca. Entonces, ¿qué es una tendencia? En principio, es aquel patrón, ¿no?, que a mí me permite detectar una repetición de una conducta común en un segmento determinado o en un grupo de personas determinado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me permite esta tendencia? Decir, ok, bueno, acá hay un patrón de conducta. Toda esta gente no está pudiendo consumir del mismo modo. ¿Sí? Entonces, a través de ese patrón que yo registro, es que puedo accionar. Puedo decir, ok, bueno, pasa esto, ¿qué hago? Voy a medir, digamos, cuánto han dejado de consumir, dónde debería yo poner más dinero, ¿sí? El patrón a mí me permite tomar decisiones hacia adelante, ¿no? Me permite generar acciones. Entonces, así como en la economía la tendencia nos permite detectar y medir, de algún modo, más allá de que nosotros podemos decir, ok, bueno, acá la gente está pudiendo consumir menos, la elección o la decisión de lo que yo vaya a hacer hacia adelante, ¿no? Decir, bueno, voy a generar créditos para que la gente pueda consumir más, y los créditos que sean a tasa cero. Bueno, uno podrá proponer eso, otro podrá proponer, no, bueno, hagamos más cuotas, en vez de ahora 18, ahora 25. Cada propuesta que se hace en función de ese patrón es una hipótesis. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que una vez que yo detecté un síntoma, y lo detecté porque veo que se repite en varias personas, y entonces puedo decir, bueno, acá hay un síntoma real, no lo estoy inventando, no estoy diciendo se viene el amarillo porque a mí me gusta el amarillo, sino porque estoy viendo que todo el mundo está tendiendo a consumir productos en esas tonalidades. Lo que yo proponga a futuro como tendencia es una hipótesis, ¿no? Entendiendo que toda hipótesis es una propuesta, ¿no? Es una suposición. Entonces, toda tendencia estética que se propone es una hipótesis. No hay verdades en las tendencias, ¿sí? Hay tendencias que muchas veces se proponen y depende de los contextos, sociales, las tendencias no evolucionan. Hay mercados donde hay ciertas tendencias que no tienen éxito porque esas sociedades no tienen empatía tal vez con determinadas estéticas y sí con otras. Entonces recordemos que toda tendencia es una hipótesis, ¿sí? Donde nosotros, ¿qué hacemos? Imaginamos un futuro propuesto, un futuro próximo, sobre el cual proponemos una estética, ¿sí? Entonces, por lo tanto, lo que hace una tendencia es proyectar, es imaginar en relación a lo que está viendo y proyectar cómo va a ser ese comportamiento social. Nosotros creemos que en función de este tipo de consumo, la gente en 3 años va a estar consumiendo de esta determinada forma. Si a la gente hoy le gusta el amarillo patito, bueno, creemos que por cómo está evolucionando la economía y demás, tal vez el rojo cereza en las 2 próximas temporadas puede llegar a funcionar. ¿Sí? Entonces, esto es un poco el modo en el cual nos vamos metiendo en el concepto de tendencia. Entonces, por lo tanto, toda tendencia es un pronóstico, ¿no? Es una suerte de pronóstico, ¿no? Recordemos, es una hipótesis y un pronóstico. Y siempre toda tendencia va a tener valor si y solo si tiene algún nivel de anticipación a la realidad, ¿no? Es decir,
a mí la tendencia debe permitirme planificar, ¿no? Planificar para el mañana. Entonces, si yo estoy proponiendo algo que ya está completamente masificado, no tiene ningún valor esa información como tendencia, porque no me permite anticiparme a nada en el mercado, ¿sí? Entonces, sí entendamos que toda tendencia es un fenómeno que se da dentro de una sociedad capitalista, ¿no? Dentro de una sociedad donde donde el orden que organiza la sociedad es la lógica de consumo. Es decir, que yo soy un ser social y estoy dentro de la sociedad en tanto y en cuanto puedo consumir. Lo que sea, ¿eh? Puedo comer, puedo vestirme, puedo abrir la canilla y que salga agua, consumir, ¿sí? Entonces, las tendencias justamente buscan anticiparse para lograr que el mercado todo el tiempo esté pudiendo desarrollarse, y el mercado solo se desarrolla a través del consumo, ¿sí? Entonces también para generar consumo y para proponer consumo y para incentivar ese consumo, yo necesito estar mostrando cosas novedosas, ¿no? Que generen una mínima sorpresa en el consumidor, ¿sí? Entonces, por lo tanto, sí o sí, yo tengo que poder pensar que toda tendencia es un sistema, ¿sí? Quisiera poder, perdón, voy a salir un momento, quisiera poder sacar esta cosita de acá que me vuelve loca. Ahí está, gracias. Me estaba irritando fuertemente. Bueno, entonces, toda tendencia es un sistema. ¿Por qué vamos a pensarla como sistema? Porque es una interrelación de elementos que digamos, que trabajan entre sí y construyen una idea. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros analicemos una tendencia o veamos una tendencia estética o comercial, vamos a ver que en esa tendencia se interrelacionan el contexto, ¿sí? Las situaciones que se están dando, el mercado de objetos, ¿no? Todos los objetos que se producen en una determinada sociedad, y luego el mercado indumentario. Y todo eso se relaciona entre sí. Están encadenados para construir una tendencia, es decir, para construir un patrón que no solo se da en la sociedad a nivel conceptual, sino también se da en la sociedad a nivel estético. No solo es una idea, sino que también esa idea se traduce en una estética, ¿sí? Pensemos, entonces, que si uno dijera, bueno, pero entonces, ok, si las tendencias están vinculadas a este patrón que yo encuentro en la sociedad y que se generan en la sociedad, pero ¿dónde? ¿Que hay un lugar donde se sientan 5 personas como la cumbre del cambio climático y dicen, bueno, ¿se va a usar tal cosa? No. En realidad, cuando nosotros hablamos de tendencia, tenemos que poder pensar que si la tendencia está vinculada a la sociedad y a los fenómenos y a las situaciones que se desarrollan en lo social, no hay un lugar concreto donde nosotros podemos decir, ok, acá se generó esta tendencia, sino que generalmente se dice que las tendencias surgen de los no lugares, ¿no? La noción de no lugar viene de la antropología, digamos, es como una idea vinculada a todos estos espacios que no tienen necesariamente una identidad concreta, son espacios de tránsito, un aeropuerto, el subte, ciertos sectores de la calle, es decir, son lugares donde nadie se ha apropiado del lugar, nadie ha dejado huella, son lugares de tránsito, lugares donde hay mucha gente, es decir, no podemos definir el lugar concreto donde ha nacido una tendencia. Lo que sí podemos detectar para pensar en un posible origen son situaciones contextuales que pueden haber dado inicio a esa idea, ¿no? A pensar, por ejemplo, ¿sí? Ahora vuelvo a la slide anterior, a pensar, por ejemplo, en la idea de vida en el desierto, ¿no? Entonces,
no es que podemos encontrar un concreto lugar de origen donde hay alguien que dijo, pensemos en una tendencia para el 2022, para el Summer 2022, vinculada a esta idea de lo desértico. Pero sí podemos pensar todas aquellas cuestiones del contexto mundial actuales que podemos ligar, que podemos asociar a esta estética, ¿no? Entonces, la idea de la vida en el desierto, ¿con qué podemos asociarlo? Podemos asociarlo con la crisis climática, ¿no? Y todas estas proyecciones respecto del futuro, de los problemas vinculados al agua potable, de la aridez de los territorios, de la idea de la, digamos, esta necesidad de volver a un tipo de vida más, más despojada, vinculada a la noción concreta simplemente de funcionalidad, de entornos de vida más modestos, ¿sí? Podemos ligarlo incluso a esta idea de vivir en otros espacios como Marte, ¿no? Donde, por ejemplo, el suelo de Marte es completamente árido, es decir, uno podría pensar, si piensa 2 minutos en su contexto, ¿no? Cómo la idea de vida en el desierto no es una idea completamente descolgada, sino que en realidad es una respuesta a cuestiones contextuales, ¿sí? Entonces, más allá de no pensar en un lugar concreto de donde surge esa tendencia, podemos pensar en hechos, en situaciones que pueden dar lugar a esa mirada, ¿sí? Por otro lado, esta idea de noción de sistema, ¿no? Esta interrelación entre distintas situaciones que pueden dar lugar a una tendencia, ¿sí? A pensar que yo puedo correlacionar estos conceptos y esta mirada sobre la vida, ¿no? Esta cosa más, si se quiere, más apocalíptica, entonces una vida en el desierto y cómo vamos a generar ese imaginario, ¿sí? Y cómo eso se traduce en una estética. Pensando en esa idea, cómo los diseñadores tal vez empiezan a proponer tipologías vamos a llamar a las prendas, ¿sí? En indumentaria las llamamos tipologías indumentarias. Entonces, cómo se proponen tipologías más simples, más funcionales, en este caso, por ejemplo, la paleta de color muy vinculada a estos lugares tan áridos con mucho sol, donde no debo utilizar colores oscuros, como una idea de lo, digamos, como una relación con lo minimalista, ¿no? Con esto de lo esencial, ¿sí? Y, digamos, de alguna forma, esta idea de sistema, ¿sí? Se construye en esta interrelación entre esta idea, este análisis del contexto, entre lo que empezamos a ver, por ejemplo, en las propuestas de arquitectura, ¿no? En la fotografía, es decir, supongamos que yo estoy analizando el Summer 2022, ¿no? Quiero establecer una tendencia respecto de eso. Entonces voy a empezar a investigar en internet cuáles son los nuevos edificios que se están haciendo, qué es lo nuevo que se está desarrollando en arquitectura, qué es lo nuevo que se está desarrollando en diseño industrial, qué es lo nuevo en fotografía. Empiezo a mirar todo. Y lo que yo puedo empezar a detectar es un patrón estético, es decir, una conducta estética que se repite, ¿no? Donde todos más o menos, veo varios que están trabajando con esta idea de simplicidad, una simplicidad muy net, ¿no? Muy mínima, no es una simplicidad rústica, esto no es rusticidad, sino simplicidad, ¿no? Es como la idea de una nueva elegancia ligada a lo simple, ¿sí? Ese patrón de conducta estética es lo que a mí me permite decir, ok, miren, acá hay una tendencia a la noción de simplicidad, a una simplicidad elegante, ¿sí? Entonces, por lo tanto, yo puedo argumentar y enunciar, ¿no? Que existe una tendencia vinculada a esta noción de simplicidad a partir de esta repetición de conductas, ¿sí? Digamos, es una herramienta que yo tengo, esta detección,
para poder yo argumentar que esto está pasando realmente y que la tendencia no es un invento que a mí se me ocurrió. A mí me gustan estos tonos así más neutros. Bueno, no. Lo que nos permite esta metodología que yo estoy enunciando, este modo de pensar y organizar las ideas, es ir argumentando, ¿sí?, ¿por qué esto es una tendencia? Ir mostrándole a la gente, en todo caso puede ser a su consumidor o incluso a su cliente, por qué esto es una tendencia que se está dando en la sociedad, cómo lo podemos comprobar, ¿sí? Entonces, como yo les decía, ese modo de detección está vinculado a esta repetición de conductas que yo voy encontrando y que son aplicables al mercado, ¿no? Como en este ejemplo. Bien. Entonces, hicimos una breve introducción respecto de lo que son las tendencias, ¿sí? Lo que sería la tendencia en general, ¿no? Recuperando esta idea de que las tendencias están vinculadas a un patrón de conducta, que es un patrón de conducta social, y que ese patrón de conducta sin duda se traduce en lo estético, y que las tendencias sí o sí son un fenómeno que de algún modo, sobre todo las tendencias estéticas, se dan dentro del marco de una sociedad de consumo, ¿sí? Ahora, las tendencias se encuentran intrínsecamente relacionadas con la moda, ¿no? La moda, que es un concepto tan amplio y tan utilizado, ¿no? Y tan poco definido en algún modo. Muy utilizado, pero poco definido, ¿sí? Entonces, lo que me interesa un poco es que podamos pensar la moda en principio de modo más ampliado para poder luego meternos en la moda indumentaria, ¿sí? Yo creo que a la mayoría de la gente cuando le pregunto, bueno, pero para vos, ¿qué es la moda? ¿Qué entendés vos por moda? La gente va directamente al indumento, ¿no? A la tipología, a la prenda. ¿La moda qué es? La ropa colgada. La moda es la ropa que la gente lleva puesta, ¿no? Em, y no. Vamos a desasnarnos de eso y vamos a, sí, poder pensar que la moda es mucho más que solo las prendas, ¿sí? Es mucho más que solo el uso de un determinado color. La moda es un fenómeno social, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Es una situación, la moda como tal, es una situación que se produce al interior de una sociedad. Es decir, cada sociedad puede tener modas distintas. ¿Por qué? Porque cada sociedad, al interior de sus códigos, tiene valores distintos, estéticas distintas, ¿sí? Ideologías distintas. Entonces, perdón, tengo un poco de tos, ¿eh? Entonces, por lo tanto, la moda está vinculada a lo que sucede adentro de las sociedades, ¿sí? Es un fenómeno estrictamente social y se da a partir del intercambio entre los individuos, ¿sí? Es decir, a la sociabilización. Si nosotros podemos pensar que la moda es un fenómeno social, entonces, y que no se acota solo a la indumentaria, a lo que me pongo, a cómo me peino, a cómo me maquillo, entonces podemos entender que la moda, en términos ampliados, son todas aquellas situaciones que se producen al interior de una sociedad y que lo que muestran, lo que enfatizan es una aceptación, si se quiere, masiva de un determinado fenómeno o de una determinada situación. Pongo un ejemplo. La noción o la tendencia hacia el consumo, supongamos, de
otro tipo de lácteos que no son los lácteos provenientes de vacunos. Voy al supermercado y ¿qué encuentro? Encuentro que la Serenísima ya no solo tiene leche vacuna, sino que tiene leche de almendras. ¿Sí? Para que la leche de almendras haya dejado de estar en una dietética de barrio o en la ciudad, ¿no? Y haya llegado al supermercado, es decir, sea producida por una marca de productos masivos, es que ese tipo de consumo, por ejemplo, el de la leche de almendras, se ha masificado, se ha convertido en una moda, ¿sí? Se masificó, ¿sí? Algo importante para diferenciar. No toda masificación es una moda. Sí, toda moda es una masificación, pero no toda masificación es una moda. ¿Cuál sería la diferencia? Que puede ser que hay ciertos fenómenos que se masifican, queden establecidos y se conviertan en algo permanente. Mientras que la moda nunca es permanente, jamás. La finalidad de la moda es cambiar constantemente. Es decir, la moda es un fenómeno social de cambio constante. Tal vez la leche de almendras queda establecida y queda para siempre, pero las canchas de pádel en los años 90 fueron una moda, ¿no? Fue un fenómeno de una actividad deportiva que se desarrolló durante un tiempo y que luego murió, ¿sí? Se pasó a otro tipo de deporte. Pongo otro ejemplo vinculado al deporte, por ejemplo, el CrossFit, ¿no? Es en este momento una práctica deportiva que se convirtió en una moda, ¿sí? Así como en algún momento, no sé, fue el aeróbico o estas botas para saltar, ¿sí? ¿No? Estas botas que tienen como unos elípticos enormes abajo. Entonces digo, hay fenómenos sociales que se masifican, que se convierten en algo permanente y producen un cambio real en la sociedad, y hay fenómenos que son dinámicos y cambian todo el tiempo y son muy cortos y son breves, que están vinculados a la moda. La moda es este fenómeno social que lo que traduce es un cambio constante, ¿sí? Y que la moda construye digamos, también una lógica de deseo, ¿no? Hay algo que tiene la moda como fenómeno social y es esta capacidad de empujar constantemente a gran parte de la sociedad al cambio constante y al consumo constante. ¿Y con qué finalidad? Con la finalidad de pertenecer, sí. Magdalena, sumo Sí. acá el comentario de Delfina que pregunta, ¿la leche de almendras que hablaste, por ejemplo, fue tendencia y ahora es moda? Sí, exactamente, exactamente. O sea, comenzó, muy buena pregunta. Comenzó como, a ver, vamos si quieren englobarlo dentro de lo que sería este cambio vinculado obviamente, al contexto de la problemática ambiental y cómo nosotros podríamos irnos al origen, nos podríamos ir hasta la década del 60 y pensar en cómo hay un segmento de la sociedad que intenta reconectarse, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, empieza a reconectarse con la naturaleza y empieza a ver como un impacto del consumo, ¿no? De productos que no lo siente ya tan natural. Y después lo podemos relacionar con el hipismo, digo, el hipismo es una moda, el hipismo hace de este pensamiento de los 60 de reconexión con lo natural, si se quiere muy, muy en relación con los beatnik, los existencialistas, Jack Kerouac, ¿no? Convierte todo ese pensamiento en una moda y lo masifica y ya me pongo el fleco de los nativos norteamericanos, pero no me interesa mucho la naturaleza. Bueno, esto mismo puede pasar ahora, es decir,
¿Qué pasa? Tal vez hoy el que consume leche de almendras no recicla la basura, no separa sus residuos, no usa bolsas compostables, no consume productos orgánicos, no compra el pollo de campo, los huevos de campo, no tiene un consumo consciente, no hay toda una ideología por detrás de esa acción de consumo. Simplemente la consume porque le dijeron, che, viste que en realidad la leche vacuna es muy mala y además, digamos, está bueno ahora consumir leche de almendra. Hay algo vinculado al ser moderno, al ser actual, ¿no? Al estar a la moda, que se mete mucho. Entonces, sí, hay muchas modas que inician como tendencias. No todas las tendencias se convierten en moda, ¿sí? Pero sí muchas modas inician como tendencias. Este consumo de productos orgánicos, agroecológicos, comenzaron como una tendencia. Habrá que ver, de mi parte por lo menos creo que sería como esperanzador y bueno, habrá que ver si eso se convierte en un cambio real, deja de ser una moda para ser un cambio real que impacte concretamente en las conductas de la sociedad, ¿no? Y eso irá generando nuevas tendencias también. Pero sí, muy, muy buena como pregunta, sí, todas las modas en general surgen de pequeños grupos vinculados a patrones de conducta que son una tendencia, ¿sí? Bien, yo acá sí fui tratando de intercalar algunas definiciones respecto de la moda, muy desde el enfoque sociológico, sobre todo del sociólogo George Simmel, ¿sí? Un sociólogo alemán del siglo XIX que analizó el fenómeno de la moda, donde él sí hace hincapié en esta idea de que la moda, ¿no? Él lo llama una institución social, ¿no? ¿Por qué lo llamo una institución? Porque lo que está planteando es que en realidad cualquier persona que viva dentro de una sociedad relacionada a través del capitalismo no escapa de la moda, no escapa de esta necesidad de pertenecer, ¿no? Al estar dentro de lo social se produce esta dinámica de interrelación entre las personas, nos cruzamos en los supermercados, en las calles, en los trabajos, ¿no? Entonces, todo aquello, todos esos actos que yo hago de consumo, de vestirme y demás, se convierten en modos de relación, ¿sí? Entonces él dice, la moda es una institución, que por un lado nos unifica. ¿En qué sentido? En que todos estamos detrás, detrás digamos, de lo que se usa, detrás de algún tipo de consumo. Pero estamos detrás de ese tipo de consumo para tratar de diferenciarnos. ¿Por qué? Porque lo que más diferencia, lo que más genera diferenciación social, ¿no? En una sociedad, diferenciación social llamamos a esta distancia que hay entre los segmentos sociales, ¿sí? Entonces, lo que más genera diferenciación social en una sociedad es el no estar a la moda. Es el estar completamente fuera de los códigos visuales que se utilizan, ¿sí? Entonces, lo que va a decir Simmel es que la sociedad, la moda tiene esta pretensión y, digamos, como esta lógica donde todos estamos detrás de ella para diferenciarnos, pero todos terminamos siendo una misma masa homogénea, porque todos estamos detrás de lo mismo, ¿sí? Ahora, importante para entender el fenómeno de la moda, ¿sí? Es de algún modo poder pensar que la moda como tal, ¿no? Esto de este fenómeno social que se da y que lo podemos traducir en lo estético, ¿sí? Las modas más estéticas, sí se plantean como una forma de vida. Es decir, estar a la moda es una forma de vida, es un modo de plantearse la vida. De algún modo decir, bueno, esta temporada
vamos a consumir leche de almendra, ¿no? Y vamos a empezar a reciclar, y vamos a usar la bolsa compostable, y entonces, por lo tanto, vamos a pensar en productos indumentarios que estén desarrollados de forma sustentable, y eso impacta en nuestra estética, ¿no? Es decir, si yo me planteo la vida de ese modo, ya la moda como tal empieza a perder un poco de sentido, ¿no? La moda como esta dinámica de cambio constante, con el planteo de la, digamos, como de la sustentabilidad y del consumo consciente, pierde fuerza, ¿no? Lo que empieza también a perder fuerza en estas lógicas es el capitalismo como lógica de organización social. Entonces, lo que propone siempre la moda es imitación, ¿no? Es un fenómeno, cualquier fenómeno que se masifique y se convierte en moda, se produce gracias a la imitación, ¿no? Que yo digo, ay, mira qué bueno, ese qué copa, entonces voy y me compro lo mismo, o hago lo mismo, o me peino igual, o me maquillo igual, o camino igual, ¿no? Esta moda que surgió propia de Norteamérica, sobre todo de Nueva York, de Manhattan, y que estuvo muy vinculada a Sex and the City, de andar paseando por la calle, sobre todo por la zona, si se quiere, como de Palermo, con el café en la mano y la cartera colgando del otro lado. Esa práctica corporal fue una tendencia. Fue una tendencia que se convirtió en una moda e impactó en los cuerpos, en cómo actuar, cómo gesticular y cómo moverme transitando por la vía pública. ¿Sí? Y ¿por qué se convirtió en una moda? ¿Y por qué fue tan aceptada? Porque existen, dentro de las lógicas sociales, determinados segmentos que son más legítimos o se interpretan como más legítimos entre comillas, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque hay que pensar según cada nación, ¿no? Argentina es una nación que pertenece a Latinoamérica, Latinoamérica es un sector del continente americano con una historia de conquista, entonces todos nosotros estamos educados bajo la lógica que la estética europea y norteamericana es la legítima, entonces por lo tanto muy pocos valoramos la estética nativa de cada una de nuestras naciones, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los productos nativos de las comunidades, bueno, nos parece que no. Eso es un producto de la conquista. Esa lógica que parece que me fui, ¿no?, re lejos y les estoy hablando de cualquier cosa, se traduce en el tipo de elecciones estéticas que hacemos día a día y en el tipo de tendencias que impactan en nuestro mercado, ¿no? ¿Por qué fuimos caminando con el café por Palermo? Y bueno, porque queríamos ser como Sarah Jessica Parker, Carrie Bradshaw en Sex and the City, ¿sí? Porque había algo de lo legítimo, porque esa estética y esa dinámica se puso de moda, y las modas norteamericanas en nuestro país y en nuestra nación y en nuestra idiosincrasia impactan mucho, ¿sí? Son muy legítimas. Entonces, por lo tanto, para que una tendencia muchas veces se convierta en moda, necesita de estos personajes legitimadores que le den valor, ¿no? No es lo mismo que lo use fulanito de tal que se lo ponga Kendall Jenner, o que se lo ponga, se me fue el nombre de la mujer de Justin Bieber, ¿no? Quiero decir, o que se lo ponga Dua Lipa. Hay determinados personajes que van legitimando ciertas estéticas y entonces empiezan a generar una aceptación masiva, ¿sí? ¿Cuál es el tema, no? Que es como que muchas veces estos legitimadores terminan siendo muy pocos. Perdón, ¿me querían hacer una pregunta? Escuché que abrió el micrófono. Sí, te acerco Sí, la pregunta de Lucila, que sí. pregunta qué modas nativas tenemos y si puedes ejemplificar, por favor. Eh, Qué genia, es una pregunta genial. Es una pregunta genial. Digamos que es casi un puñal que va al medio del corazón, porque te diría que no tenemos modas nativas.
No las tenemos porque básicamente los nativos de nuestro país casi que están al borde de la extinción. Y todas sus prácticas y sus estéticas han sido en muchos casos anuladas o desvalorizadas y por lo tanto no han un poco desaparecido. Y no serían modas, tal vez yo ahí me corrijo, no serían modas, sino serían estilos, ¿no? Que hay una diferencia importante. El estilo el estilo permanece, es una interrelación de elementos que genera una identidad y permanece, mientras que la moda es efímera, ¿sí? Nosotros deberíamos poder hablar de estilos nativos, ¿no? Pensando si tal vez hay estéticas, supongamos en el diseño textil, en el diseño cerámico, en el diseño arquitectónico, en las comunidades Wichi o Quom, o incluso en las comunidades, no recuerdo exactamente el nombre ahora, pero las comunidades nativas del sur de la Patagonia, ¿sí? Sería un estilo. El estilo está ligado a la identidad, que son valores, ¿no? Son elementos duraderos. La moda es lo opuesto. La moda justamente es una dinámica que lo que hace es empujar al cambio constante y por lo tanto atenta contra la identidad, ¿no? Porque piensen en esto, si la moda está ligada al mercado y el mercado lo que necesita es vender, si yo tengo una identidad muy sólida y entonces no consumo todo el tiempo, o sea, no me dejo influenciar por todas las tendencias y no consumo tanto, entonces es un problema. Lo que hace la moda es convencernos constantemente de soltar esos valores, ¿no? Como ir aflojando y por lo tanto consumir, ¿sí? No sé si contesté la pregunta, me faltó otra. No, perfecto, muchas gracias, Magdalena. Perfecto. Bien, entonces, hay algo interesante para mencionar respecto a esta idea de los modelos dominantes, ¿no? De esta idea de quiénes son los estereotipos legítimos. Bueno, eso se ha movido bastante, ojo. Antes, generalmente, quienes eran los legitimadores de determinadas estéticas estaba muy acotado a segmentos como de un sector muy alto, muy ligados a las, si se quiere, como clases altas o todavía aristocracias, ¿no? Que hoy ya casi que no existen, están extintas casi. Pero hoy eso ha variado bastante. Hoy podemos ver que en función de las redes sociales hay algo en relación a cuáles son los legitimadores que ha cambiado, ¿no? Por ejemplo, hoy podemos tener... voy a poner un ejemplo más nacional. Hoy podemos tener un ejemplo como la Queen, ¿no? Esta chica trans que ella canta y baila y hace como toda esta performance, y es una persona de bajos recursos que vive en un sector bastante precario y sin embargo se ha convertido en, si se quiere, como un estereotipo de la comunidad trans joven y propone una estética. Entonces digo, esto se está moviendo un poco, ya ha dejado de ser tan, tan jerárquico, pero bueno, está así muy atado a las lógicas de las redes sociales, cuántos likes tengo, ¿no? Que eso también empieza a tener, si se quiere, como esta lógica de diferenciación, ¿sí? Bien. Importante entender esto, la moda como fenómeno no es algo que existió toda la vida, en todas las sociedades, no. ¿Por qué? Porque la moda es un fenómeno ligado a la economía y ligado a, a la lógica capitalista, ¿no? La lógica de mercado, ¿sí? De libre demanda y demás. Entonces, la moda como tal es, digamos, es una lógica que tiene esta dinámica de diferenciación y que por lo tanto no la puedo pensar en cualquier momento y en cualquier sociedad. Generalmente las sociedades más socialistas
las modas indumentarias, sobre todo, y las modas de consumo estético, no se dan, o se dan muy poco, no se dan de la misma forma, ¿no? Pensemos, si se quiere, vamos al ejemplo de Corea del Norte, ¿no? Digo, donde tal vez ahí el planteo es más socialista, y entonces, por lo tanto, el uso de las tipologías en las estéticas son o los vestuarios tradicionales coreanos, o algo muy despojado y muy utilitario, ¿sí? Entonces ahí justamente lo que plantean esas lógicas sociales es la no diferenciación, somos todos iguales, y la no ostentación. Hay algo muy ligado a los fenómenos de moda que están relacionados con lo que Veblen, que es otro sociólogo, Theodor Veblen, menciona como consumo ostensible. Es decir, como el hacer alarde de la capacidad de consumir, y cómo ese alarde de la posibilidad de consumir construye estatus social. ¿Sí? Pongo un ejemplo, el hijo de Canigia, por ejemplo, Alex creo que se llama, bueno, el que está en Masterchef, que él se fotografía con como fajos de billetes, ¿no? Bueno, eso es un consumo ostensible. O ponerse con la Louis Vuitton, que dice Louis Vuitton, eso es consumo ostensible. Eso son dinámicas donde yo alardeo mi capacidad de consumo, y esa capacidad de consumo a mí me da estatus social, me permite diferenciarme del otro y verme como más importante, ¿sí? Esto no se da en todas las sociedades, aún hoy en la actualidad, ¿no? Es más, si nosotros nos vamos al medio del Amazonas, a una comunidad nativa, si yo voy con la Louis Vuitton, el nativo me va a mirar y le va a dar lo mismo, su morral o el mío, para él va a ser lo mismo, no hay ningún valor ahí, ¿sí? Porque los códigos estéticos ahí incluso son distintos, ¿sí? Bien. Es importante también entender, ¿no?, que hay algo que pareciera ser que sí, se plantea dentro de la moda, como que la moda nos permite elegir. Si yo voy al local y tengo esto, y tengo lo otro, y tengo lo otro. En realidad, los fenómenos de moda no nos permiten elegir, nos proponen, pero nos proponen un universo acotado. Esta temporada es esto, y uno tiene que elegir en función de estas tres opciones, esta estética o esta estética. Pero tenés que ser alguna de estas. No puedes no ser ninguna, porque si no estás out, ¿no? Entonces, justamente lo que va a decir Jean Baudrillard, otro autor interesante, comunicador, comunicador, él lo que dice es, en realidad no hay una libre elección. O sea, nosotros creemos que elegimos, pero elegimos de un menú muy acotado de novedades, ¿sí? Y donde sobre lo único, sobre lo que no podemos elegir, es la posibilidad de no elegir. O sea, para estar en la moda debemos elegir. Y debemos elegir eso que está ahí. No elegir es quedarse fuera de la sociedad, es salirse de lo social, ¿sí? Bien. Entonces, un poco, acá yo puedo poner un ejemplo donde cómo la moda no solo se acota al indumentario, ¿no? Y cómo incluso a veces los fenómenos de moda tienen distintos impactos, ¿no? Pero van siendo como muy arbitrarios. Acá yo puse este ejemplo de cómo en Estados Unidos, en Norteamérica, el año pasado, ¿no?, digamos, muy vinculado también al presidente anterior que tenían, y esta negación de la pandemia y de las políticas sanitarias, hay como una campaña para que la gente empiece a usar el tapaboca o barbijo en la vía pública, ¿no? Entonces aparecen todas estas publicaciones en redes sociales de distintos
personalidades del universo celebrity utilizando el tapaboca como un modo, ¿no?, de aportar, ¿sí? Esta idea como del fashion group, ¿no? Esta idea de aquellos que legitiman ciertas conductas. Bueno, acá tenemos un ejemplo, ¿sí?, de cómo determinados personajes, así como hoy se ponen el barbijo y aportan tal vez a una política sanitaria, pasado mañana hacen otra cosa que es completamente desacertada para lo social y generan conductas que no están buenas, ¿no?, que no están buenas para la comunidad. Y ese es el tema de las modas y de la moda en sí mismo. Y por eso decimos, la moda no se acota a lo indumentario. La moda trasciende lo objetual e impacta sobre las conductas, ¿sí? Bien, entonces, sí, lo que podemos decir, y es como dice acá también Baudrillard, les voy a leer directamente la cita, él dice: el consumo, ¿no?, porque la moda está completamente ligada al consumo, el consumo no es ni una práctica material, ni una fenomenología de la abundancia. No se define ni por el alimento que se digiere, ni por la ropa que se viste, ni por el automóvil del que uno se vale, ni por la sustancia oral y visual de las imágenes y de los mensajes, sino por la organización de todo eso en una misma sustancia significante. Es la totalidad virtual de todos los objetos y todos los mensajes constituidos ahora en un discurso más o menos coherente. En cuanto que tiene un sentido, el consumo es una actividad de manipulación sistemática de los signos. ¿Qué quiso decir este señor acá, no? Bueno, se los traduzco. Él dice, el consumo no es solo, ay, me compré un auto, ay, me compré esta prenda, no. El consumo en relación a la moda es consumir determinado auto, determinada prenda, determinada silla, ir a determinado bar, porque eso es lo que se usa. Y por lo tanto, en 2 años voy a cambiar el auto, voy a cambiar la silla, voy a ir a otro bar, me voy a cambiar el corte de pelo y voy a hacer otro, porque tengo que seguir la moda. Entonces él dice, el consumo es una actividad de manipulación sistemática de los signos. ¿Qué serían los signos? Los objetos, ¿no? Pensemos que cualquier objeto, sea un auto, una prenda, un zapato, una taza, un vaso, están cargados de sentido, ¿sí? Entonces, él comunican, quiere decir, él va a esto, ¿sí? Entonces va a decir, la moda, ¿sí?, se caracteriza principalmente por esta dinámica de cambio, y un cambio que es continuo. La moda está muy ligada a la lógica de lo descartable, no me sirve más, chao, lo descarto y voy a comprar otro, ¿sí?, que sería lo opuesto a la sustentabilidad, ¿sí?, y que sería lo opuesto a la identidad. Entonces, cuando hablamos de esta idea de que cuando yo consumo y consumo objetos y consumo una prenda y que todo eso son signos, ¿sí?, esto está relacionado con la significación. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros podemos pensar el fenómeno de la moda y el fenómeno del universo, de los elementos que nos rodean, como un lenguaje. Así como existe el lenguaje verbal, ¿no?, por el cual nosotros nos estamos entendiendo ahora, existe el lenguaje escrito, ¿sí? También existe un lenguaje visual, ¿sí? Entonces, yo puedo, por ejemplo, pensar, y piénsenlo entonces en su consumo cotidiano, ¿no? Miren los objetos que tienen alrededor. Si ustedes se tienen que ir a comprar, digo cualquier cosa, una cartuchera, ¿les da lo mismo cualquiera?
compran la primera que encuentran, agarran una cartuchera que tenían tirada hace 5 años, agarran la cartuchera que usaban en el secundario, o se van a comprar una cartuchera y por ahí tardan unos 20 minutos, no sé, van a Isadora y dicen, ay, mira qué linda, esta tiene florcitas, ay, no, esta es dorada, ay, no, mira, acá hay una... No les da lo mismo. ¿Por qué? Porque los individuos que vivimos en una sociedad cargamos de sentido a los objetos. Voy con un ejemplo, si se quiere, más contundente. ¿Da lo mismo caminar por la calle con un vaso que dice Starbucks que con un vaso que dice Habana? ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo ir con el termo Stanley que con el termo Lumilagro? ¿Por qué no es lo mismo? Porque cada uno de esos objetos traduce mi capacidad de consumo y por lo tanto mi poder económico y por lo tanto mi estatus social. Entonces, todas las elecciones que nosotros hacemos en relación a los objetos que nos rodean están vinculadas a esta lógica. Por eso hablamos de significación. Están cargados de sentido, les damos un significado a los objetos. Y esto lo relacionamos, lo podemos relacionar concretamente, ¿sí?, con lo indumentario. O sea, cada objeto está cargado de sentido. Ahora, el modo en el que relacionamos todos esos objetos entre sí construyen un sentido nuevo. Podemos mirar esta imagen, ¿no?, y ver a esta joven ¿no?, vestida con ese... Vamos a hacer un análisis, si se quiere, de su indumentaria, ¿no? Esta joven tiene puesto unas zapatillas deportivas, un bolso de diseñador, un mono, ¿sí?, lo que entendemos como un mono, un tapado y arriba como una especie de chaqueta, medio como aviadora, o del estilo de las aviadoras. Bien, si yo extraigo solo el calzado de ella, se lo saco a ella y lo pongo en una persona de bajos recursos, ese calzado se convierte en un producto ¿no?, como popular. Ahora, en esta fisonomía, con este tono de piel, con estos rasgos, con ese color de pelo, y al lado de una Louis Vuitton, esa zapatilla se convierte en algo canchero. Entonces, la significación es todo eso que nosotros aportamos, que cargamos de sentido al producto, pero también la significación de ese producto se puede modificar en cómo yo lo interrelaciono con otros. Voy a poner otro ejemplo. Ella tiene puesto un mono. En realidad las monoprendas, sobre todo los enteritos, esos monos, son prendas que tienen su origen en la ropa de trabajo. Eso se usaban los obreros. De hecho, ustedes van a un Bu hoy, que es una marca de ropa de trabajo, y se pueden comprar un mono. Lo que varía es el color, la materialidad, el calce, ¿no? Este es un mono de diseño. Ahora, si yo ese mono se lo saco a ella, y por ahí se lo pongo a una costurera en un taller, adquiere otra significación. Ahora la relación mono, zapatilla deportiva, cartera Louis Vuitton, y en ese contexto no está en cualquier lado, ¿no? Parece, digamos, como una zona de una ciudad, un poco elegante, fíjense la reja, ¿sí? Entonces, la significación es muy importante. Uno tiene que poder decodificar esos objetos y decodificar la interrelación de esos objetos para entender también qué es lo novedoso acá, ¿no? ¿Por qué esto es algo de moda y no es algo que ella está fuera de la moda? Y porque en realidad nosotros sabemos que en los últimos, si se quiere, no sé, 8 años, la introducción o el fusionamiento de lo deportivo como lo prêt-à-porter es una tendencia. Y es una tendencia que le ha permitido, es casi una estrategia comercial que ha hecho que las marcas de prêt-à-porter revivan y no se mueran, ¿no? Chanel, Balenciaga, Fendi, Gucci, bueno, todas esas marcas que hicieron, empezaron a meter lo deportivo en sus colecciones para venderle a nuevos consumidores. Resignificaron sus objetos, los volvieron a cargar de sentido, ¿sí?
¿Por qué es importante todo esto en relación a las tendencias? Ustedes van a decir, esta mujer se fue por las ramas. No, síganme. Porque cuando uno va a analizar las estéticas y lo que se está proponiendo y lo que se va a usar, tiene que poder también entender cómo se combinan esos elementos, ¿no? ¿Cómo yo tengo que combinar esas tipologías para presentarlo como novedoso? Porque en realidad si yo separo todos estos objetos que ya tiene puesto, todo esto no es nuevo. Es algo que lo puede... Es más, esa chaqueta tiene como una reminiscencia, la chaqueta que ella tiene puesta es de los años 60. El tapado es un típico tapado que podría ser de los años 50. Las zapatillas podrían ser de los años 80, es decir, no hay nada novedoso concretamente ahí en el diseño de esas prendas. Lo novedoso es la combinación. Entonces, acá hay un tema de resignificación, ¿sí? Entonces, las tendencias que trabajan con esto de la novedad y el reproponer, ¿sí? Es importante entender todas estas cuestiones, ¿no? Lo que dice Roland Barthes, también un especialista que ha analizado, digamos, cómo las imágenes comunican y ha analizado la moda, ¿sí? Un libro interesante que pueden leer es El sistema de la moda y otros relatos de Roland Barthes, donde él va a contar todo esto. Y él dice, bueno, así como nosotros a los objetos los cargamos de sentido, lo que estamos haciendo es planteando que todo lo que nos rodea está cargado de sentido, se semantiza todo. Entonces, fíjense, ¿no? Yo acá les puse el contexto y cómo la idea de semantización tal vez se clarifica más acá. Si yo analizo a estas dos personas, tienen un vestuario medianamente similar. Zapatillas deportivas, como unas medias cortas, una especie de bermuda corta medio grande, un suéter así como medio holgado, como una especie de camisa, ¿sí? Como una silueta un poco oversize. ¿Cuál es la diferencia? Que en un caso, eso es todo lo que tiene y no lo combina pensando en la moda, lo utiliza por funcionalidad, y en el otro caso está vinculado a la moda, a la idea de la silueta oversize, a una silueta tal vez sin género, un poco pseudo deportiva, ¿no? Es decir, cuando yo decía las tendencias nacen de un no lugar, bueno, cuando uno mira esta imagen, dice, bueno, pareciera ser que incluso hay estéticas que retoman la estética de las personas sin hogar, ¿no? De las personas que no tienen elección, que no piensan en la moda, que están fuera del sistema de todo tipo, y que incluso esas estéticas son las estéticas que replican las personas que pueden elegir todo, ¿sí? Entonces, esto es un poco la idea de semantización, ¿no? Cómo incluso yo lo saco de contexto y esa estética en un contexto de una feria de diseño, en una chica maquillada, con una cámara colgando, ¿no? Con peinada, bañada, ¿no? Cambia completamente y tiene otro sentido, ¿sí? Otro ejemplo de semantización, ¿no? Fíjense, acá tengo tipologías similares, esta campera medio infladita, grande, ¿no? La bolsa de compras, la boinita, ¿sí? Pero también los cuerpos marcan una semantización, ¿sí? No es lo mismo esa estética portada en un cuerpo de una adulta mayor que esa estética portada en una chica más joven, en un contexto europeo, ¿sí? Tal vez con esa paleta de color. Entonces, la semantización está vinculada a esa carga que nosotros aportamos a cada objeto, pero incluso esa carga y ese significado se modifican cuando esos objetos se interrelacionan entre sí. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Alguna consulta? Yo porque avancé con muchos conceptos y no... No, bueno, seguimos entonces. Bien. ¿Cómo relacionamos entonces esta idea de tendencia y moda indumentaria? ¿Sí? Tenemos que pensar
que así como las tendencias son fluctuantes, es decir, las tendencias son estos fenómenos que van cambiando constantemente, que surgen de un lugar, que se van presentando en lo social y que se van desarrollando y pueden convertirse en moda o morir, ¿no? O sea, una tendencia empieza como un fenómeno acotado de pocas personas, que va marcando un patrón y que ese patrón puede convertirse en moda o puede lentamente desintegrarse y morir, ¿sí? Y deshacerse. Entonces, la tendencia y las modas indumentarias están intrínsecamente relacionadas, ¿sí? Lo que nos dice Umberto Eco, ¿no? Otro escritor muy importante y teórico muy importante, él dice, bueno, existen códigos indumentarios. Como yo les decía, la moda indumentaria es un lenguaje, ¿sí? Sí, alguien levantó la mano, perdón. Me aparece Karina Cortés, levantó la mano. Michelle pregunta si podés compartir la presentación. Sí, no tengo problema, ¿sí? Dice que excelente y agradece la presentación. Y si hay alguien levantando la mano, le pido que por favor, Catherine, dejes tu pregunta en el chat. Esa es la vía que tenemos para interactuar. Gracias. No, de nada. Bien, entonces, estos códigos indumentarios, ¿sí? Justamente lo que hacen es ir armando un lenguaje, ¿sí? Pero ese lenguaje fluctúa, ese lenguaje cambia constantemente. Entonces, nosotros y ustedes, interesados en las tendencias, tienen que estar muy atentos a todo, o sea, a saber qué pasa económicamente, políticamente, socialmente, a nivel cultural. ¿Por qué? Porque como las tendencias son un producto de lo social, o sea, son empujadas por esos cambios sociales. Uno tiene que estar al tanto de todo para poder entender, a ver, ¿por qué se está dando esto? ¿Qué influencias del contexto puede encontrar? ¿Cómo se traduce esto en lo indumentario? ¿Sí? Uno necesita estar constantemente tratando de entender esos comportamientos para poder construir una hipótesis. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque pensemos que las tendencias que, digamos, lo que van haciendo es de alguna forma mostrando expresiones de las distintas sociedades e incluso de los distintos consumidores que existen en las sociedades. Pensemos que generalmente, tradicionalmente, el mercado por ahí dividía a los consumidores en segmentos sociales simplemente, ¿sí? Pero también podemos pensar que en realidad los consumidores también se van a ir construyendo en perfiles en función de sus valores, sus prácticas de consumo, su dinámica social cotidiana, ¿sí? Y que esos distintos perfiles a mí me van armando como ideas de universos de consumidores, ¿sí? Que los puedo clasificar en los modestos, digamos como los que creen, los que, digamos como los más jóvenes, ¿sí? Entonces, las tendencias y la moda, yo diría que son dos elementos de un mismo sistema y en algún punto son una herramienta que van una agarrada de la otra, ¿sí? Sin tendencias no hay moda. Y sí, ir recordando esta cuestión de cómo las tendencias en algún punto se van modificando en el tiempo, constantemente. O sea, las tendencias estéticas, estas tendencias que estamos viendo, que tienen más que ver con lo comercial, son tendencias que van fluctuando constantemente porque son un producto del mercado y van de la mano de la moda. Y de algún modo, el estar conectado con esta información y el estar adelantado con esta información también es una herramienta como de prestigio, ¿no? La posibilidad de estar cambiando constantemente en función de las tendencias también es un modo de legitimarse. Entonces, pensemos, ¿sí?, que estas
tendencias, que vamos a llamar tendencias comerciales, todas aquellas tendencias vinculadas a lo estético, aquellas tendencias vinculadas a los objetos de consumo que se pueden vender en un mercado, ¿sí? Son esas tendencias que son un producto de una cadena de actividades industriales, o sea, que se producen masivamente y se comercializan, ¿no? Tendencias comerciales, por eso son estéticas, ¿sí? Entonces vamos a pensar en dos grandes tipos de tendencias. Vamos a pensar en tendencias conceptuales y vamos a pensar en tendencias comerciales, ¿sí? Las tendencias conceptuales, en algún punto, están vinculadas al universo de las ideas. Es decir, las tendencias conceptuales son intangibles. ¿Sí? No es algo que yo puedo ir a comprar al supermercado, no puedo comprarlo en el local de ropa, no lo puedo comprar, no lo consumo de ese modo. Es un consumo más... ay, Dios, me fue el concepto. Es un consumo más intelectual. ¿Sí? Entonces, las tendencias conceptuales están en el universo de las ideas y de los pensamientos. Son tendencias a largo plazo, ¿no? Esta idea de, voy a poner un ejemplo, ¿sí? Nosotros podemos pensar como tendencia conceptual el regreso de las derechas, ¿no? Hablando de política, ¿no? y de miradas políticas, el regreso de las derechas y digamos, como el recrudecimiento de las políticas y los espacios políticos de derecha y de ultraderecha en el mundo, que eso era algo que, digamos, de algún modo se había suavizado en los principios del 2000 y que ha recrudecido a inicios del siglo XXI, ¿no? Entonces, esa tendencia conceptual es una tendencia que yo, analizando el contexto, puedo empezar a detectar. Entonces, bueno, miro una infografía y durante el 2017 puedo detectar en esa infografía los niveles de democracia, de gobiernos democráticos que hay en el mundo, que son el verde más oscuro. Fíjense que serían como mínimos. El resto, las democracias, son democracias más light, ¿sí? Entonces, esto lo puedo incluso empezar a analizar en posteos que aparecen en Instagram, ¿no? Donde, por ejemplo, este era un político norteamericano que decía, nosotros siempre necesitamos ser más católicos que republicanos o democráticos, ¿sí? Bueno, ¿no? Como las derechas, la Iglesia Católica, algo más vinculado a una mirada conservadora que empieza a reaparecer en el mundo. ¿Cómo esta tendencia conceptual se traduce en una tendencia comercial? Empezamos a ver colecciones donde se retoman estéticas tipológicas conservadoras. Tipologías de prêt-à-porter femenino muy recatadas, vinculadas más a los años 50, en una sociedad mucho más conservadora, sobre todo en los cuerpos femeninos, ¿sí? Entonces, una tendencia conceptual es una tendencia intangible y es una tendencia que puede desarrollarse a lo largo de los años, ¿sí? Mientras que una tendencia comercial tiene una vida muy pequeña, tiene una vida corta, puede desarrollarse en un año. Y se va a ir modificando en ese año, no es que va a permanecer siempre igual, se va a ir modificando hasta que se convierta en otra cosa. ¿Sí? Entonces, acá yo mínimamente lo que hice fue mostrarles como ese correlato entre tendencias conceptuales y tendencias comerciales. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, una tendencia conceptual está más vinculada a fenómenos a largo plazo, siempre como un modo de analizar cómo va a evolucionar el futuro, ¿no? Las tendencias conceptuales sirven generalmente para eso. Piensen que los laboratorios de tendencia en general, los laboratorios serios de tendencia en general, son grupos interdisciplinarios que
que se componen de politólogos, sociólogos, economistas, diseñadores, antropólogos. Es decir, yo necesito todas esas disciplinas para poder analizar en su conjunto a la sociedad. Y no desde un enfoque, desde varios enfoques. Para poder entender por qué de repente, por ejemplo, en el mundo las derechas vuelven a ser fuertes, ¿no? O sea, como que volvemos a una pugna un poco guerra fría, ¿no? ¿Y por qué pasa eso? ¿Sí? Y cómo eso se traduce después en las modas comerciales. Cómo eso que impacta en la vida diaria de todas las personas, impacta también en los modos en los cuales esas personas van a consumir. ¿Sí? Entonces, ¿qué son las tendencias comerciales? Las tendencias comerciales son hipótesis estéticas, ¿sí? Son netamente estéticas que están vinculadas al mercado y al consumo. Y son un correlato eh, de las tendencias conceptuales, ¿sí? Entonces, cuando uno está desarrollando estas tendencias comerciales, lo que hace es proponer posibles identidades, ¿sí? Es decir, yo voy a empezar a analizar estas tendencias comerciales y voy a poder empezar a ver un patrón de conducta estético, voy agrupando todos esos elementos que responden al mismo patrón y voy a ir encontrando distintos perfiles de consumidores, es decir, distintas estéticas. Generalmente siempre hay una estética como mucho más minimal, siempre hay una estética más lúdica, siempre hay una estética más como futurista, ¿no? Son agrupaciones que un poco se van manteniendo y que incluso influencian a los diseñadores, influencian los lineamientos estéticos, y son esos datos que yo utilizo en todo caso para aplicar a mi marca, ¿sí? Entonces, cuando uno quiere investigar para desarrollar sus propias tendencias, o sea, para poder, yo trabajo en una marca, supongamos, ¿no? Digo, bueno, tengo que empezar la colección ya invierno 22. Bien, ¿qué hago? Bueno, voy a mirar todas las colecciones, voy a mirar todos los desfiles, miran París, Londres, Tokio, Shanghái, voy a mirar todos los desfiles. De todos esos desfiles, lo que voy a ir haciendo es ir anotando, bueno, a ver acá, qué se repite, tal cosa, tal otra, tal otra. Voy a ir agrupando el patrón estético, todos estos por un lado, todos estos por el otro. Y eso a mí me va mostrando las posibles tendencias comerciales que aparecen, ¿sí? Pero, ojo, cuando uno arma o analiza una tendencia comercial, no solo tiene un patrón indumentario, porque dijimos que la moda es más abarcativa, sino que también hay un patrón de un consumo vinculado a otras cuestiones que hacen a la vida diaria. El plato, el mobiliario, la película que voy a ver, el libro de fotografías que me compro, la portada del disco que quiero escuchar, incluso la presentación de un plato, la gastronomía, ¿no? Entonces, yo tengo que investigar otras cosas, no solo los desfiles. Yo tengo que investigar también en el último año qué es todo lo novedoso que ha aparecido. A ver, nuevos restaurantes que abrieron, nuevas tiendas, nuevos artistas o nuevas obras de determinados artistas. Eh, y de todo ese análisis, de todo ese universo, ir detectando los patrones estéticos, ¿sí? Entonces, voy a tener un patrón interdisciplinario, ¿no? Donde de repente digo, miren, bueno, hay algo vinculado al minimal, pero mezclado un poco, ¿no? Ya no es el minimalismo neto blanco, sino que está mezclado un poquito con una estética medio art déco de la década del 30, ¿sí? ¿Y por qué es novedoso? Y porque me está fusionando dos estéticas y está introduciendo una paleta de pasteles, ¿sí? Y también tengo un patrón indumentario. Este patrón indumentario es, más allá de algún modo, cuando yo analizo los desfiles, empezar a ver estéticas comunes, sino también tipologías comunes. Es decir, 5 diseñadores que están haciendo lo mismo. El pantalón tiro alto en una materialidad así como brillante, ¿sí? Entonces tengo la misma silueta y la misma tipología. Ok, yo soy Jazmín Chevar y bueno, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, yo voy a tener que tener un pantalón de este tipo.
¿Por qué? Porque es una tipología de temporada. ¿Sí? O cómo voy a utilizar el denim o la gabardina. Ok, medio gastado, ¿sí? O esta idea de la fusión entre las tipologías o la estética más formal y lo deportivo. De repente veo, o sea, en el desfile de Louis Vuitton, un chico que está vestido como se vestiría una persona de tercera edad, pero con estos lentes tipo años 80, con esas zapatillas. Entonces, ¿por qué es cool? Y bueno, porque está en el desfile de Louis Vuitton, que por lo tanto para nosotros es legitimador, y por la combinación, porque está superponiendo tipologías, porque tiene esta suma de tipologías así o de accesorios medio deportivos, ¿sí? Entonces, ese patrón estético también tiene que vincularse un poco con lo innovador. Si recordemos que una tendencia tiene que proponer anticipación e innovación, si no, no tiene valor como, no tiene valor como tendencia, ¿sí? E incluso las paletas de colores, como de repente hay tonalidades que se imponen, ¿no? Y están muy vinculadas a lo social, a los humores sociales, ¿no? A esta idea de cuando las sociedades están como pasando por crisis muy fuertes y demás, vuelven a aparecer tonalidades pasteles, más alegres, porque el mercado tiene que moverse y la gente tiene que querer consumir, no tiene que pensar en la crisis social, ¿sí? Entonces, por eso también van variando las paletas de colores, y las paletas de colores empiezan a estar muy relacionadas incluso con cada tendencia comercial y con cada perfil del diseñador, ¿sí? Por eso ven variantes de paletas, y es muy importante incluso los tipos de combinaciones, ¿no? O sea, las tonalidades y cómo se combinan entre sí. Entonces, todas las tendencias comerciales en general, y esto viene un poco a la pregunta que habían hecho inicialmente, si todas las tendencias se convierten en moda, podemos pensar en como 3 fases que atraviesan las tendencias. Una primera fase que es como esta idea de novedad, de último grito, ¿no? O de un grupo de gente muy reducida que accede a la información, donde incluso lo voy a ir describiendo mientras lo vemos, donde incluso los productos son muy experimentales, tal vez no se entienden tanto, tal vez no tienen un uso tan cotidiano, ¿no? Pensemos en un ejemplo en la marca Comme des Garçons, una marca japonesa de Rei Kawakubo. Ella es una diseñadora súper experimental, donde siempre tiene planteos muy ideológicos en sus colecciones, pero es una diseñadora que es muy replicada después, ¿sí? Replicada en el sentido nadie copia exactamente, bueno, salvo algunos diseñadores argentinos que se han robado un poquito el vestido del medio, pero hay muchos diseñadores que después replican sus diseños mucho más simplificados, ¿no? La idea del último grito es este primer acercamiento de una tendencia que tiene un patrón pequeño, pero que va pautando una idea, ¿sí? Y cómo esa idea después puede ir convirtiéndose en algo que se llama susurro, ¿no? Que es cuando diseñadores más comerciales empiezan a tomar esas estéticas y aplicarlas a un diseño más comercial, ¿no? A bajarla de modo más comercial. Entonces, qué sé yo, en esta estética, así como la fusión del punk y el prêt-à-porter, que viene a ser lo novedoso, como es un punk suavizado, ¿no? Es un punk amable. O sea, imagínense que esto de punk no tiene nada, salvo, bueno, esta idea de un poquito roto, el pelo de colores, ¿sí? Y la panmoda es, ya cuando la tendencia es una moda, está establecida y está muerta como tendencia. Una tendencia que se convierte en moda está muerta como tendencia, no tiene ningún valor como tendencia, ¿sí? Porque no tiene valor de anticipación, ya es una información que en general manejan todos, ¿sí? Entonces, por lo tanto, no sirve. Es como decir, una vez que la prenda está en Zara, está muerta como tendencia, ¿sí? O que está en H&M. Tiene cierto valor todavía como tendencia cuando está en las semanas de la moda, pero luego ya está muerta, ¿sí?
Entonces les pongo un ejemplo, ya para ir cerrando, así doy como un ratito si quieren para las preguntas, porque veo que mucha gente levanta la mano. Acuérdense de hacer la pregunta por el chat. Cuando uno desarrolla un informe, estos son informes desarrollados por alumnas en la materia en la que estoy yo. Por ejemplo, cuando uno plantea un informe de tendencia, acá podemos tener un perfil de un tipo de consumidor, donde lo primero que yo planteo es un universo de consumo, ¿no? Estas son imágenes de desfiles, ¿sí? Fíjense que empezamos a encontrar cosas comunes, esta idea como de lo natural. Eso que ven atrás era una propuesta arquitectónica, un proyecto para la Bienal de Venecia, ¿sí? Entonces fíjense como ahí tenemos algo del arte que se empieza a relacionar con lo indumentario, un universo disciplinario, ¿no? Esto está todo relevado en el mismo periodo. Y yo acá, ¿qué tengo? Tengo diseño industrial, puedo ver la lámpara, la bañera, ¿no? Decoración de interiores, diseños de objetos, pintura, ese accesorio. Tengo un montón de objetos de disciplinas distintas que manejan la misma estética. Entonces yo acá tengo un patrón. Y un patrón que ya se relaciona con esto también. ¿Sí? Y este patrón lo empiezo a ver repetido en lo indumentario. ¿Sí? Y lo veo trasladado en lo textil. ¿Sí? Y luego, y lo más importante para poder ver la evolución de una tendencia, es verlo trasladado en la calle. Porque bueno, esto obviamente está todo estetizado, son desfiles, pero cómo baja al uso cotidiano? ¿Cómo baja a la calle? Eso es lo más importante, ¿sí? Es como que cuando yo puedo reconocer esa tendencia que estoy planteando en el street, es porque existe, ¿sí? Es porque realmente estoy planteando algo que es real. Bien, esto sería otro ejemplo, ¿no? Esto también es otro trabajo de otra alumna, donde ella hablaba de como una tendencia que tiene que ver más con lo tecnológico, ¿no? Entonces lo podía encontrar, iba relevando distintas disciplinas, diseño automovilístico, diseño inmobiliario, arquitectura, arte, y encontraba como esta situación de lo tecnológico, de lo minimalista, ¿sí? Eh, y lo veía traducido en lo indumentario, ¿no? En cómo esta filosofía de vida, ¿no? Esta lógica, podía pensarlo traducido en las estéticas indumentarias, ¿no? Entonces planteaba que este consumidor, este perfil de consumidor interesado, ¿no? en esta estética, o del cual se desprende esta estética, ¿no? Podía tener este tipo de consumo, una casa como la que ven ahí, vestirse de este modo, tal vez ese auto, ¿no? Estamos hablando obviamente de un sector alto, de consumo alto, ¿sí? ¿Y cómo lo veía trasladado luego en el street style? ¿Sí? Entonces, y para ir cerrando, después si quieren ahora damos lugar a preguntas. Voy a cerrar con una frase de Erner, un autor también que sociólogo, que hablaba sobre las tendencias, y él va a decir: de esta manera, las tendencias constituyen una especie de circo moderno, una organización sin organizador. Desde luego, muchos fingen manipular estos fenómenos como titiriteros, otros pretenden leer el futuro de la moda como si se tratase de un libro abierto. Sin embargo, los más sensatos en este campo son humildes. Saben que no es fácil entender y todavía es más difícil influir sobre las tendencias. Bueno, muchas gracias a todos por escucharme. Voy a dejar de compartir, así si quieren hacer preguntas, los escucho. Creo que hay 14 personas levantando las manos. Hay tensión, hay tensión. Yo no estoy abriendo el chat, estoy esperando, acordamos que María me va contando.
Perfecto, te voy leyendo las preguntas que Dale, entraron en este último ratito. dale. Delfina pregunta si hay forma de saber si la tendencia va a ser moda. Em, a ver, es la gimnasia que tengas en hacer eso ya hace tiempo, ¿no? Y además es cuánto vos estés informada de tu contexto. Por ahí les parece un embole lo que yo les digo en esto, ¿eh? Pero es como si yo les dijera, hay que leer los diarios, no solo de Argentina, sino de Latinoamérica y del resto del mundo, hay que escuchar qué pasa en economía, hay que mirar qué está pasando en indumentaria, también saber, por ejemplo, cómo se están manejando a nivel económico las marcas en indumentaria. Eso a vos te permite tal vez tener o formarte un pensamiento de más o menos poder saber cómo va a reaccionar determinada sociedad o no. No sé si te di una respuesta clara, te maté un poco, te mandé a leer un montón. Muchas gracias. Delfina también pregunta qué materia das. En la Universidad de Palermo doy producción de moda 4 y producción de moda 1. El trabajo que vieron ustedes, el último, era de una chica de producción de moda 4. Buenísimo. Comparto la pregunta de Mafalda que dice, ¿la tendencia cuando llega a la calle sigue siendo tendencia o cuando nos compramos una prenda que es tendencia ya se encuentra muerta? No, está muerta, sí. Sí, chicos, consumimos así como, ya, como la vaca cuando la comen. Perfecto. Lucila dice, ¿cómo podemos adaptar las tendencias a las calles sin vivir en Nueva York o en pleno centro de Palermo? Yo les voy a dar mi humilde respuesta. Todos los que estamos acá en este chat somos individuos que tenemos gustos propios, intereses propios y que podemos usar las cosas como se nos cante y como nos haga más feliz. ¿Cómo adaptar las tendencias si no vivimos en Palermo? Es que no te importe lo que se ponen en Palermo, ni que te importe lo que se ponen en Nueva York. Sí, que lo que te importe es cómo vos te sentís con eso que llevas, ¿no? Que te sientas segura y cómoda. Es lo más importante. Perfecto, gracias. Te leo dos comentarios, uno es de Sí. Michelle y el otro es de Delfina. Michelle dice, en Latinoamérica consumimos tendencias muertas y Delfina acota, es decir, que si somos diseñadores nos basamos en tendencias muertas. Lo que pasa es que el tema es este. Como nosotros vamos a contratemporada y como yo dije, somos una nación hija de la conquista y tenemos esta cosa de consumimos mucho de lo europeo y lo norteamericano, consumimos revistas de moda de ese lugar, como pasa en todos lados, ¿no? La globalización, digo, pero esa es una influencia muy importante para nuestro mercado. Entonces, ninguna marca tampoco se la quiere jugar a producir algo que no sabe si se va a consumir, si sabe que si se copia la remera tal y la produce, va a ir bien. Entonces, el desafío del diseño argentino, yo diría, incluso de otras naciones, ¿no? Como qué sé yo, el diseño en Finlandia, ¿no? Digamos, el desafío de cada localidad, de cada nación local es tener o hacer valer su propio diseño, ¿no? Pero bueno, son cambios que lentamente se van a ir dando. Ustedes están viviendo en un momento del diseño muy distinto al que viví yo y está bueno porque hay como un nuevo modo de encarar la noción de identidad. O sea, la identidad empieza a ser un valor, ¿no? Entonces, no teman. Yo creo que hay que mirarlo con optimismo. Excelente, Magdalena, muchas gracias. Hay una pregunta más de Mafalda que pregunta, entonces, ¿cuál sería la función de la tendencia? ¿Que solo un grupo la consuma o que esté en una vidriera? La función de la tendencia es básicamente digamos, si hablamos en tendencias indumentarias, ¿eh? Eh, la función de la tendencia tiene que ver con esta posibilidad de planificación a futuro que tienen las industrias para saber qué producir.
¿sí? Y para saber qué producir teniendo como cierta factibilidad de que se va a usar. Es eso, básicamente. Esa es la función que tienen. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo distinto. O sea, existen relevamientos de tendencia a todo nivel, ¿no? En lo gastronómico, existen relevamientos de tendencia en lo automotriz, ¿sí? Donde dicen, bueno, a ver, ¿qué auto desarrollamos para la próxima temporada? Y tiene que ver con esa planificación pensando en cómo la gente va a actuar, cómo se va a mover, ¿sí? Esa es la finalidad. ¿A qué voy yo cuando les digo pónganse lo que quieran? Es que una tendencia no puede a ustedes definirles su identidad. Ustedes pueden elegir usarla o no, o sea, pero digo, no es una ley, no es algo que ustedes deban hacer sí o sí, ¿sí? Y la pueden, no hay un modo correcto de apropiársela. El modo correcto de apropiarse una tendencia para usarla ustedes, no si son una marca, ustedes, es el que ustedes quieran. Si son una marca y quieren vender, y bueno, trabajen con alguien que sepa un poco de tendencia, les haga un buen informe y les indique o contraten una diseñadora que esté con ustedes y les indique por qué tendencia ir, ¿no? Que sea más apropiada a su perfil. Bien, Anto, consulta, ¿qué pasa con las personas que fueron usuarios de las tendencias que luego terminaron siendo moda? ¿Hacen que terminen odiando o Cambian de cansándose de esos tendencia. estilos? Miren, hay algo que yo no desarrollé porque es complejo y no podía ser tan abarcativa porque se acaba el tiempo, pero hay algo que se llama en el fenómeno de la moda, en el universo de la moda, que lo estudian los sociólogos, es algo que se llama el ciclo de la moda, ¿no? Y que tiene que ver con que vamos a trasladarlo a prendas, hay determinadas prendas que empiezan a ser consumidas primero por un grupo muy pequeño, ¿sí? Es como ni siquiera una tendencia, es un grupo muy pequeño que accede a esa información, por ahí son tendencias, perdón, por ahí son prendas, no sé, un poco más osadas o un poco más complejas o son muy caras, ¿sí? Y esa prenda lentamente se va masificando, es decir, esa prenda lentamente va llegando a otro segmento social, ¿sí? ¿Qué pasa? Que cuando llega a otro segmento social esa prenda se simplifica. Es como decir, yo paso de Marc Jacobs a Zara. Cuando llega a Zara es mucho más simple que la de Marc Jacobs, porque Zara la tiene que producir por 200.000 millones, ¿sí? Entonces, cuando llega a Marc Jacobs, perdón, a Zara, el que consumía acá abajo, chau, la abandonó y está ya en otra tendencia. Y los que estaban acá están consumiendo lo que los primeros consumieron. Y cuando llegue, por ejemplo, a Todo Moda, esa tendencia está muerta y está bien lejos de los primeros. Lo que mantiene la lógica de las tendencias y la lógica de la moda, chicas, es la diferenciación social. Estimula la diferenciación social, que es yo soy yo y puedo consumir esto y vos no. Estimula una lógica un poco violenta, ¿sí? Bien, por el momento no tengo más preguntas, sí mensajes de agradecimiento de Lau, Avi y de Lucila, que dice me encantó la clase, la charla, muchas gracias por compartir tus conocimientos y tomarte el trabajo Muchas de gracias a contextualizar ustedes. todo. Cada cosa que abarcaste fue súper interesante y necesaria, muy buena la charla, y también te piden si podés compartir tu Instagram personal o tu Instagram de proyectos. Bueno, a ver, se los escribo porque es un poco largo. Les paso. Muchas gracias a todos por prestar atención, porque a veces, bueno, son conceptos difíciles y a veces son un poco largos. Entonces, bueno, no siempre hay gente que quiere ver la charla y quiere ver moda, prendas. Entonces, les agradezco a todos nada, que se hayan interesado y se hayan copado. Con esta charla y espero que les haya sido útil. La idea es esa, a mí me apasiona mucho lo que hago y me apasiona mucho enseñar y bueno, me lo tomo muy en serio, así que agradezco mucho su interés, el interés de todos. Les dejé ahí el Instagram, que es, sí, perdón, no puse el arroba, es arroba la plebe artillería conceptual, que es un espacio más de formación donde yo trabajo todas estas ideas, ¿sí? Ya habrán visto que en esta charla, después de todo lo que dije, verán que soy un poquito anti, entonces mi Instagram personal no,
es nada, no lo comparto porque no se trata de nada más de que cosas que no tienen que ver con la moda. Muchas gracias por participar, espero haber aclarado todas sus dudas, espero que hayan disfrutado de esto, que lo compartan entre otros que por ahí no lo hayan podido ver, y bueno, y que les sea útil.